Hace un lustro, coincidiendo con el nacimiento de PowerArt, Mazda inició un viaje en el espacio del mercado. De una generalista algo elitista quería pasar a ser una marca aspiracional o premium, como la que más. Mazda quería ser la BMW nipona, una respuesta a Lexus en Japón también, abandonando el foco del volumen para poner ese foco en el valor emocional y en el valor técnico añadido. Para hacer realidad este viaje hacia lo aspiracional, estrenó una serie de prototipos conceptuales. El primero databa de años anteriores, concretamente de 2015. Se presentaba en aquel momento el RX Vision, una oda escultural al RX-7 FD, que anticipaba un nuevo lenguaje curvo de superficies inverosímiles, como la concavidad tras el paso de rueda delantero, y con ello nos invitaba a soñar con un futuro modelo de producción que 7 años después todavía no se ha convertido en una realidad tangible, aunque sabemos a ciencia cierta que han estado trabajando en él. Dos años después, en 2017, se presentaban dos concepts más. El Kai Concept, que adelantaba lo que iba a ser el Mazda 3, y también el Vision Coupé, un precioso sedán largo, bajo y ancho que invitaba a pensar en una suerte de Serie 4 o Serie 6 Gran Coupé de BMW. Del Kai salió el Mazda 3, que ya lo vimos en el canal tiempo atrás, un coche que nos gustó mucho en lo estético y que nos gustó mucho en lo dinámico, pero desgraciadamente el Vision Coupé no fue nada, se quedó en la nada. Iba a ser el sucesor del Mazda 6, iba a ser un movimiento de Mazda para ofrecer una especie de Serie 4 Gran Coupé, pero a la japonesa, pero el declive del mercado de los segmentos D ha hecho que Mazda decida no fabricar ese coche. Afortunadamente, como ese coche se iba a hacer sobre una plataforma de tracción trasera y Mazda ya se había puesto a trabajar tanto en esa plataforma como en el grupo Motopropulsor, decidió que iba a encontrar un sitio donde colocar toda esa técnica y hacer ese salto hacia la capa aspiracional que lleva tiempo planificando y planteando. Y eso es lo que vamos a contaros hoy con este coche. Así nacía para Europa el Mazda CX-60, que es nuestro protagonista de hoy. Coche que tiene el honor de estrenar la nueva plataforma modular denominada SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y hoy, de la mano de Mazda, que nos ha invitado a su espacio de formación para técnicos, vamos a analizar toda la técnica del CX-60. La prueba del coche la dejamos para más adelante, y es que este es un vídeo patrocinado y si mezclásemos aquí la prueba con la explicación técnica, pues tendríamos ciertos problemas a la hora de transmitir nuestras sensaciones. Así que hoy vamos todo de descripciones técnicas objetivas de la anatomía básica de este aparato. ¿Qué es un CX-60? Esa es la primera cosa que vamos a intentar solventar. Un CX-60 es un D-Sub, un sub de segmento D. Los coches de segmento D de esta categoría rondan los 4,7 metros, pues es hacia donde mira. Mira para pegarse con el Mercedes GLC, con el BMW X3, con el Audi Q5, con el indómito Alfa Romeo Stelvio que nadie compra pero que está también en el mercado. Cualquiera de esos coches son coches aspiracionales. Mazda hasta este momento estaba trabajando con el CX-5, que era un coche más generalista, no llegaba a ser premium, pero tampoco era un coche generalista convencional, estaba ahí situado en medio, también era más pequeño que este coche. Ahora, con este aparato, con el CX-60, se enfrenta a otro tipo de cliente, al cliente que directamente se compraba ese Mercedes, ese BMW, le plantea comprarse algo japonés ya con este formato. Sus cotas están alineadas con lo que ofrece la competencia dentro del segmento de sub. Tenemos un coche aquí, el CX-60, que mide 4,74 metros de longitud, tiene de ancho 1,89 metros, mide de alto 1,67 y la batalla es de 2,87 metros. Este coche es sucesor indirecto del CX-7. Si echáis la vista atrás, si recordáis, de hecho el CX-7 lo grabamos en el canal. Cuando Mazda sacó el CX-5 era otro tipo de producto. El CX-7 sí que había jugado esa baza de coche más grande, coche aspiracional, pero se perdió en la noche de los tiempos y con este CX-60 se vuelve a colocar Mazda un poco en esa situación que tenía antes con el CX-7. Mecánicamente además cuenta con otro polo de atención importante. Este coche ha servido para inaugurar una nueva familia de motores para Mazda. Se ha lanzado en Europa con un 4 cilindros SkyActiv G de gasolina de 2,5 litros combinando un sistema híbrido enchufable con este motor de combustión. Pero luego llegarán a la gama versiones de 6 cilindros, tanto una de 3 litros gasolina, con tecnología además SkyActiv X,
y una diésel Skyactiv de 3,3 litros. Ambos 6 cilindros estarán microhibridados con etiqueta Eco, pero hoy Mazda nos ha pedido que nos concentremos en el híbrido enchufable, que además tiene esa etiqueta cero tan deseada ahora mismo en ciertas ciudades grandes de España. Y ahora me podría parar a hablar de estética, pero no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar para cuando probemos el coche y también os voy a recomendar ver el vídeo de Paul Santos de Post-Tape, que estuvo con nosotros cuando hicimos la estética del Mazda 3. Si os recordáis, Paul ha hecho un análisis estético entero del coche y tiene un montón de cosas chulas para ver, así que os recomiendo ver ese vídeo. Lo vamos a dejar por aquí insertado. Yo os voy a decir que viendo el coche en vivo me gusta más de lo que vi en foto. De eso vamos a hablar ahora en un momentito. Primero vamos a ver las 4 características clave de la estética. Lo que sí que os voy a comentar aquí es el tema de la anchura y cómo afecta esto en la integración estética del coche. Una de las problemáticas que tiene Mazda con el diseño del coche, problemática por llamarle algo, es que ha maximizado el espacio interior. Lo vamos a ver dentro del habitáculo cuando nos pasemos a la parte interna. Cuando tú quieres un coche que para el ancho que tiene externo sea muy ancho por dentro, lo que tienes que hacer es sacar los puntos A, B, C y D. Al hacer eso, al sacar las bases de los pilares, te quedas con una superficie lateral muy plana. Y cuando te quedas con una superficie lateral muy plana, te acaba quedando un coche que todos parecen iguales o quedan sosos. Mazda, a pesar de ello, ha sido capaz de meterle la forma y el diseño que tradicionalmente le está metiendo ya a los coches modernos. Desde que hizo el RX Vision en 2015, si no recuerdo mal la fecha, inventó esa idea de meter una curva cóncava después del paso de rueda delantero para convertirla luego en convexa y hacer el paso de rueda trasero, metiendo además aquí un radio de curvatura muy amplio y creando este hombro. Este coche, si lo veis en blanco, sobre todo en foto, cuesta mucho ver esa transición de formas, pero cuando os plantáis en vivo, especialmente en este color rojo o en el negro que vamos a ver después, que tiene también partícula en la pintura, se aprecian esos reflejos, esa Z que tiene en la parte trasera cuando transiciona de una superficie a la otra, cuando pases de la parte cóncava a la convexa, y ayuda mucho a meter esa fluidez en las líneas y a darle algo de carácter y personalidad, como también le ayudan los pasos de rueda que son cóncavos para buscar reflejar suelo y dar más sensación de anchura a pesar de no irse a un coche más ancho que acabará fabricando Mazda, porque las versiones estadounidenses del CX-60 se llamarán CX-70 y será ya un coche más ancho. ¿Por qué en Estados Unidos va a ser más ancho? Porque en Europa tenemos calles estrechas y hacen falta coches estrechos. Como en Estados Unidos eso no es una necesidad, pues se pueden permitir ir un poco más radicales. El lenguaje estético está dominado por una enorme calandra delantera con los faros mordiéndola, un capó plano con un borde de ataque muy elevado y una trasera dominada por un pilar D inclinado con una apertura lateral de lunas que corta en un vértice superior. Se trabaja el juego de proporciones a base de llantas grandes llevadas a los extremos, un corto voladizo delantero y una importante distancia entre el eje delantero y el corte de la puerta. Un marco de pasos de ruedas pintado en color de carrocería, bajos que también están pintados en el color de la carrocería en las faldillas y no se ve, de hecho, casi plástico sin pintar en ninguna zona del aparato. Es importante aquí recalcar, o por lo menos a mí me lo parece, cómo Mazda ha cogido lo que era la esencia del RX-7 FD, que eran curvas continuas, un formato orgánico, nos lo enseñó en el Vision RX, en ese coupé rotativo tan maravilloso como lenguaje de diseño, esa sucesión de curvas fluidas y orgánicas, y después ha sido capaz de trasladar esa visión de curvas superpuestas a casi todos los modelos de su gama, incluyendo este CX-60, así que en el fondo, muy en el fondo, el ADN estético de este coche bebe de un concepto que a su vez bebe del mejor Mazda de todos los tiempos, que es el RX-7 FD. Un par de detalles más de la estética. Por un lado, decir que el coche tiene una aerodinámica muy buena, un CX de 0,29. 0,29 es poco para el formato de carrocería que tiene. Tenéis que pensar que el arrastre aerodinámico, lo hemos comentado en algún vídeo, es el producto entre el área frontal y ese coeficiente CX. Los SUVs suelen tener más arrastre que una berlina porque tienen más área frontal. Son coches más grandes, más altos y más anchos en proporción, pero tener ese CX bajito, ese 0,29, lo que le va a permitir es tener poca rumorosidad y poco consumo cuando uno lo compare con coches de la competencia. Y en términos generales, hablando de la estética y cerrando ese tema, os voy a decir que es un coche de estos que hay que verlo en vivo porque funciona mucho mejor en persona de lo que funcionaba en las fotos de prensa. Por dentro, el CX-60 va otro pasito más adelante en lo que ya nos venía haciendo la marca japonesa en otros modelos de su gama, que es crear un interior muy zen, muy minimalista,
muy orientado por todo lo que suelen hacer los japoneses cuando hacen diseño de interiores en los edificios, pues lo ha aplicado aquí con unos materiales, unos acabados muy logrados. Toda la calidad percibida que tenéis de los plásticos blanditos, los ajustes, el metal que es metal cuando lo tocas, la súper ancha consola central, tiran de algo que le llaman ellos artesanía japonesa. Mandan aquí diciendo que diga handcrafted in Japan, que es en inglés decir artesanía japonesa hecha en Japón, así que lo vamos a dejar ya ahí. Pero la verdad es que más allá del atributo de palabra de marketing y de nota de prensa, cuando lo tocas y cuando lo sientes es un coche de estos que ya no tiene ninguna envidia cuando lo comparas con un Mercedes, con un Audi o con un BMW, lo cual está muy bien. Hablando de consola ancha, este es un coche que ya os lo he dicho cuando estaba afuera, es mucho más ancho que ningún otro Mazda que se venda ahora mismo en el mercado y directamente lo notas porque te sientas y tienes al pasajero lejos. El propio reposabrazos tiene dos partes para apoyar un brazo tú y un brazo tu acompañante. Ahí se notan esos centímetros extra que tiene de anchura. Y después lo que es la ergonomía, Mazda la ha vuelto a cuidar con aspectos clave que a nosotros siempre nos parecen interesantes. El climatizador es táctil con perillas, esto es un acierto. El volumen es físico, también otro acierto. El sistema de infoentretenimiento es táctil cuando estás utilizando Android Auto o Apple CarPlay, pero en términos generales para usarlo utilizas este sistema de rueda giratoria que ya lleva Mazda utilizando tiempo y que te hace no necesitar tocar la pantalla cuando estás conduciendo, lo cual también es otro acierto. Luces, mandos de limpiaparabrisas, todo lo demás físico. Mandos al volante, físicos también, como tiene que ser, tampoco era tan complicado y bien ejecutado y sin tampoco necesitar 1.000.000 de botones por todo el salpicadero, de hecho. Y luego tienes un truco muy curioso desarrollado por Mazda, y es que el coche te puede mirar y medir para elegir por ti la posición de conducción ideal. Cuenta la nota de prensa de Mazda que durante el desarrollo del coche determinaron que solo el 40% de los conductores ajustan adecuadamente su postura al volante para ir cómodos y con buena visibilidad. En base a esto se han desarrollado unos sistemas que lo que hacen es medirte y con un montón de tablas de datos acaban proponiéndote una posición de conducción ideal. Una curiosidad que a la postre usarás cuando compres el coche y te sientes por primera vez, pero que viene genial si andas cambiando entre tu pareja y tú para que se vaya autoadaptando a la persona que está sentada a los mandos. Pero con todo, lo que voy a resumir aquí del interior yo es deciros que es un coche que te transmite tranquilidad. Así como otros que hemos probado, lo que intentan es dar mucho bombo y platillo a muchas pantallitas enormes con mucha tecnología y te saturan para que parezca el coche super fashion, aquí se ha ido justo a todo lo contrario. En vez de un tabletón gigante táctil con apariencia del siglo XXII, tenemos unas pantallas separadas de ti y un ambiente más tranquilo, moderado y que te va a inspirar más relajación cuando vayas conduciendo, a mi juicio. Hablando de plazas traseras, lo primero que tenéis que ver es que la puerta se abre prácticamente en 90 grados, lo cual es un puntazo. Si te vas a montar como adulto ya viene bien, porque entras más recto, pero si vas a entrar con un niño pequeño, esto lo digo yo por experiencia de la buena, para la sillita puesta aquí es mejor cuanto más se abra el hueco de la puerta, porque te va a facilitar colocar al peque sin tener que hacer aquí maniobras extrañas. En cuanto a acabado interior, pues mira, en las plazas traseras tienes en la puerta el mismo acabado metálico, la misma iluminación ambiental, el mismo cuero, los mismos remates que tienes en la parte delantera, algo que parece súper obvio, pero que ya hemos visto en los últimos tiempos que no era tan natural. Techo solar abrible, este techo panorámico, así que tiene una viga en medio, tenemos reposabrazos entre las dos plazas traseras, no hay ancho suficiente para colocar una Isofix en medio. Para quien necesite más que las dos plazas laterales en este coche, lo que va a tener es que esperar a 11X80 que va a ir con 3 filas de asientos. Tenemos salidas independientes orientables de aireación detrás, asientos calefactados en las plazas laterales, tenemos tomas USB-C y tenemos por tener hasta un enchufe de 220 voltios. El maletero con 570 litros es otro punto fuerte del coche cuando uno lo compara con un X3, un Q5 o un Stelvio, ya que es más grande que todos ellos. Pero a lo que hemos venido aquí es hablar de técnica, que va a ser lo principal de este vídeo, y lo que hemos preparado es otro CX60, nos lo han preparado Mazda en un elevador ya medio desmontado para que podamos enseñaros todo lo que va debajo de la cubierta de motor y todo lo demás, así que vámonos directamente a la unidad negra. Lo
primero que vamos a hacer es localizar los elementos principales de este coche. Esta es la versión de 4 cilindros híbrida enchufable, que es la que se está vendiendo ahora mismo. Después vendrán la de gasolina de 6 cilindros microhibridada, la diésel microhibridada también. Esta es la que más unidades en principio tiene Mazda pensado vender, porque es, al ser híbrida enchufable, etiqueta cero y tiene esas pequeñas ventajas de coche que en ciudad funciona como un coche eléctrico. Así que nos vamos a centrar en esta, ya hablaremos de las otras cuando toque. ¿Dónde va el motor de combustión? Esos 4 cilindros que os estoy contando. Lo bueno del motor de 4 cilindros es que es más pequeñito que los de 6 y si os fijáis tenéis 1, 2, 3, 4 cilindros, los 4 situados por detrás de lo que sería la línea que une las dos copelas de suspensión delantera. Así que el motor está de facto situado por detrás del eje delantero. Eso va a ayudar a centrar las masas, unas masas que están repartidas prácticamente por igual entre el eje delantero y el eje trasero, gracias también a colocar la batería de litio en los bajos del coche para el sistema híbrido enchufable justo en la parte inferior del coche y justo en su punto medio. Eso de colocar los pesos repartidos equivalentemente es lo que va a facilitar que dinámicamente el coche, sobre el papel por lo menos, se comporte mejor que la gran mayoría de la competencia. Y si el motor lo veíamos por arriba, colocado por detrás del eje delantero, cuando nos colocamos por debajo, pues vemos el cárter del motor, por cierto, es de aluminio, tenéis el filtro de aceite y esas cosas, y justo después, aquí metido en forma de sándwich, si os fijáis, tenéis este bloque. Este bloque es el motor eléctrico y ocupa el lugar que ocuparía el típico convertidor si llevásemos el convertidor de par que llevaríamos en una caja automática de toda la vida. En lugar de eso, lo que hay es un embrague multidisco situado justo a la salida del motor de combustión, el motor eléctrico situado justo en medio y luego otro set de embragues colocados antes de lo que es la caja de cambios automática, que es epicicloidal. Una caja de cambios de las automáticas de toda la vida con los engranajes planetarios y todo eso, acoplados con unos grupos de embragues. Eso es justo lo que llevamos aquí. A la salida de la caja de cambios tenemos un acoplador eléctrico. Ese acoplador eléctrico lo que hace es enviar par al eje delantero o enviar par al eje trasero. Normalmente este coche, si os fijáis, tiene por ahí la salida del eje trasero, que la veis a ver si soy capaz de meter la cámara. Estoy intentando conseguirlo. Es lo más complicado. Está todo muy apiñadito aquí, no se ve. Vale, ahí se ve el árbol de transmisión. La caja de cambios manda el par al diferencial trasero, que lo tenéis aquí con la carcasa de aluminio, que es un diferencial convencional abierto, y manda el par a cada una de las dos ruedas traseras. Pero si perdemos motricidad, si el coche considera oportuno empezar a utilizar el par en el eje delantero, lo que va a hacer el acoplador es apretar un set de embragues y mandar par por ese segundo eje adicional que tenemos por aquí y repartirlo ya entre las ruedas delanteras a través de sus palieres. De esta manera tenemos un sistema de tracción total similar al que vemos en un X-Drive de BMW o en un Alfa Romeo Giulia, donde fundamentalmente estamos ante un coche de tracción trasera con la capacidad de acoplar eventualmente el eje delantero cuando hace falta. Como buen híbrido enchufable, este coche puede funcionar en modo puramente eléctrico, que es cuando el motor eléctrico de aquí está mandando el par a la caja y de la caja se multiplica el par del motor eléctrico y se envía al eje trasero y a través del acoplador al eje delantero. Puede funcionar solo con motor de gasolina, que es cuando el motor de gasolina está encendido, no hay fuerza en el motor eléctrico, así que digamos que lo bypassa, lo pasa a través con los dos grupos de embragues activados y manda el para atrás o adelante, o cualquier combinación entre potencia de motor eléctrico y potencia de motor de combustión. De hecho, el propio motor eléctrico funciona como generador, así que puede aprovechar la fuerza del motor de combustión para cargar la batería. Baterías que, si os fijáis, están aquí centradas, una a cada lado, son estas carcasas de aluminio que están colocadas justo en la parte media de la batalla del coche para centrar las masas. Pero antes de hablar de todo el cableado y la electrónica que lleva eso, vamos a ver las suspensiones. La gran joya de la corona del coche es todo lo que es relativo a la suspensión, todo lo que es la plataforma. Me parece súper bien trabajada. Delante tenemos un sistema de doble triángulo superpuesto. Tenéis ahí el triángulo superior y el triángulo inferior, que está conformado por dos elementos. Y eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención al levantar este coche, porque no me esperaba que fuese así, sinceramente. El brazo inferior, si os fijáis, tiene un elemento transversal que está hecho de aluminio forjado y luego tiene una segunda pieza, que en este caso es de fundición gris o de acero, no lo tengo yo claro, que va reforzando a ese elemento de aluminio. Nunca había visto yo un brazo de suspensión montado a partir de dos materiales distintos. Me parece
un derroche de ingeniería y sobre todo de coste. Esto en otro tipo de marcas no se hubiera probado directamente porque se hubiera dicho que esto es caro. Alguna razón tendrán los japoneses para hacerla así, no nos la van a contar, ya os lo adelanto. Todos los bujes se han trabajado un montón para conseguir pisada de coche premium aspiracional, que se suele decir, pero os hablaremos cuando probemos el coche. La mangueta, toda ella es de aluminio forjado, si os fijáis, súper elemento gigante. Es normal que esto sea de aluminio porque hay que quitar peso. La pinza de freno es de 2 pistones paralelos flotantes, lo que pasa es que los pistones están por detrás y si nos vamos a la parte delantera pues parece una pinza bastante más normalita de lo que luego en realidad es. Discos ventilados, buen diámetro por cierto, y el brazo superior que podéis ver que es de chapa de acero estampada convencional. Cosas curiosas aquí para evaluar, lo que es el amortiguador. Es un amortiguador convencional, no es de paso variable. Mazda ha hecho mucho hincapié en muchos coches que nos ha presentado con no utilizar amortiguadores de paso variable porque la puesta a punto del amortiguador para ellos ya es perfecta como está y no le ven el sentido a ir con esos distintos ajustes. Pero para hablar de eso, de nuevo, tendremos que esperar a conducir el coche. Detrás hay un sistema de 5 elementos, brazos independientes, cada uno más raro que el anterior por una sencilla razón. Como delante, aquí también hay combinación de materiales, algo también totalmente inesperado. Los brazos superiores los podéis ver ahí que son de aluminio forjado de nuevo y curiosamente los inferiores son de chapa de acero estampada. De nuevo, hemos intentado preguntar por aquí y me han dicho que sus razones tendrán pero que no nos las van a explicar, así que habrá que investigar e indagar un poquito más. Mangueta de aluminio forjada, que hay un derroche bastante importante también de ingeniería a la hora de hacer todos estos soportes y todas estas cosas que se han pensado, todas estas planchas de plástico para mejorar la aerodinámica para que no roce el aire cuando pasa por los bajos del coche, también jugar a reducir ahí consumos, el muelle y el amortiguador colocados por detrás y de nuevo el amortiguador pasivo por la misma razón que os he explicado delante. Aquí podéis ver por ejemplo el enorme buje que sustenta el subchasis posterior, que es otro elemento súper rígido. Si os fijáis el tamaño que tiene esta chapa doblada, el grosor, el espesor que tiene esta chapa estampada de acero doblada para conformarlo. Este coche tiene una cosa curiosa que ya lleva algún tiempo Mazda implementando en varios de sus modelos, que es una aplicación del control de estabilidad extendido para no solo actuar cuando estás perdiendo el control del vehículo, sino que influir en la manera en la que se comporta sobre la carretera. Le llaman gestión cinemática de la posición de la carrocería, lo hacen con unas palabras y unas siglas en inglés, no voy a meterme ahí, pero para que entendáis rápidamente cómo es, cuando vosotros vais a tomar una curva a derechas, el coche se va a querer apoyar en la rueda delantera izquierda y en las dos ruedas izquierdas en general. Primero se va a picar hacia adelante a la izquierda y después se va a apoyar también en la trasera izquierda, ¿correcto? Para evitar ese bamboleo, primero el cabeceo y luego el balanceo, lo que hace Mazda es pinzar la rueda interna a la curva trasera, en este caso la trasera derecha. Cuando pinza esa rueda, lo que va a intentar el coche es bajar la suspensión de ahí, porque se está frenando de ahí justo cuando estás iniciando el viraje con el volante. Con ese micropinzamiento, que es prácticamente imperceptible cuando estás conduciendo, lo que hace es que el coche vaya mucho más plano, mejor asentado en el suelo, sin tener que recurrir a estabilizadoras rígidas, muelles rígidos, soportes más rígidos de los brazos de suspensión, lo que incrementa tanto el dinamismo como la sensación que tienes tú de control, como el confort, porque también deja más liberada la suspensión del lado externo a la curva para tragarse baches mientras estás pasando por las curvas. Y ahora volvemos al motor para explicaros una cosa curiosa. Este motor no es un motor de ciclo Otto convencional, es de ciclo Atkinson. No es la primera vez que os enseñamos un coche con motor de ciclo Atkinson, de hecho, por ejemplo, Toyota lo tiene en sus modelos híbridos y hasta os hicimos un vídeo en la primera temporada, 5 años atrás, de cómo era el ciclo Atkinson, pero lo vamos a repasar rápidamente para que podáis ver cómo es, que me parece curioso ahora. No os perdáis, ¿vale? Vienen curvas, pero va a ser sencillo. Esto es el ciclo tradicional de un motor Otto, además de un dibujo en una pizarra, sí. Para que me entendáis, la parte de aquí abajo, el eje X, es el volumen del motor, lo que sube y baja el pistón, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es la presión, arriba y abajo. Cuando el motor tiene ya metido, con el pistón abajo, todo el volumen de aire y tiene dentro la gasolina vaporizada, estamos en este punto, en el punto 1. Cuando empieza a subir el pistón, tenemos toda esta curvita de aquí, hasta que de repente, en este punto 2, encendemos la chispa de arriba. Cuando tenemos la chispa encendida, eso explota, y al explotar se incrementa la presión muchísimo y de golpe.
Si os dais cuenta, hemos ido subiendo poco a poco la presión a medida que disminuíamos el volumen porque estábamos subiendo el pistón, pero una vez que hemos llegado a la parte de arriba, al explotar la mezcla, no tenemos variación en el volumen, pero sí que tenemos una tremenda variación en la presión por esa explosión. ¿Cuándo conseguimos potencia del motor? Cuando cogemos toda esa presión que tenemos aquí, en el punto 3, y hacemos trabajar al pistón bajando y perdiendo volumen. Toda esta parte del recorrido es trabajo, es la potencia que nos va a dar el motor hasta que llegamos al punto 4. Y en el punto 4 tenemos un problema en los motores Otto. Lo que ocurre es que cuando hacemos la carrera de compresión más la explosión, aprovechamos toda esta parte para gastar energía para hacer todo este trabajo, pero cuando estamos sacándole trabajo a esa mezcla que tenemos para expandirla, para sacar fuerza de ella, solo podemos recorrer un camino que nos lleva hasta este punto 4, que es el volumen inicial en el que estamos, es decir, el pistón abajo del todo. Si os fijáis, en este punto todavía tenemos más presión que la que teníamos al principio, pero nosotros ya abrimos las válvulas y al abrir la válvula de escape perdemos de golpe toda esa presión. ¿Cuál es el trabajo que es capaz de generar el motor en todo este ciclo? Este que está aquí atrapado dentro de todo este recorrido. Esto es una simplificación máxima, pero seguro que lo habéis entendido. Diego, dame la razón. ¿Se ha entendido? Diego dice que se ha entendido, así que doy por hecho que se ha entendido. ¿Qué ocurre? Que nos dejamos una parte sin usar. Y eso lo pensó el señor Atkinson. Dijo, jolín, si yo pudiese seguir expandiendo esto hasta que la presión fuese la presión inicial, podría aprovechar una zona de trabajo adicional que ahora mismo estoy perdiendo, que no la estoy utilizando para nada, que es energía que se va por el tubo de escape sin utilizar. En los motores normales, ciclo Otto, esa presión la podemos aprovechar en un turbocompresor. Soltamos los gases con presión, esa presión hace que se comprima el aire de admisión en el turbocompresor y se puede aprovechar sin utilizar un ciclo Atkinson. Pero el ciclo Atkinson, en lugar de eso, lo que hace es aprovechar toda esa extra de capacidad de perder presión, alargando el volumen a un volumen 3, con el que podemos sacar más trabajo de cada ciclo del pistón. ¿Cómo se consigue esto? En teoría, estaríais pensando en una máquina que tenga más carrera de extensión que de compresión. Para conseguir esto, en realidad lo que se hace es dejar las válvulas de admisión abiertas cuando se empieza a comprimir el cilindro. Entonces, toda esta parte inicial de compresión, cuando el motor vuelve a tener mezcla nueva, la hace con las válvulas de admisión abiertas. Y aquí no se genera presión, por eso viene una línea recta. Después se comprime solo sobre V1 y V2 y se saca toda esta parte de trabajo. Eso hace que estos motores, este tiene 2,5 litros de cilindrada, en realidad no está aprovechando todo ese recorrido, toda esa cilindrada de 2,5 litros, porque parte de ese recorrido de esos 2,5 litros los utiliza con las válvulas de admisión abiertas, pero luego es mucho más eficiente porque le saca más energía a cada gota de gasolina que se mete dentro del cilindro. Es una explicación bastante sencilla del ciclo Atkinson, yo creo. Volviendo sobre el motor de combustión, este propulsor se queda con cifras de 192 caballos de potencia a 6.000 vueltas y 261 Nm de par máximo a 4.000. Sería chicha y suficiente para un coche de este tamaño, pero es que no está solo. Está acompañado del motor eléctrico que ahora os vamos a enseñar. Vale, después de haberos hablado del motor de combustión y de sus cifras, ahora tenemos que volver al motor eléctrico, este que hemos visto aquí, esta máquina eléctrica. Y vamos a darle la luz aquí al flash para que se vea mejor. ¡Tingui! Toma ya, ahora cómo brilla el aluminio. Este motor eléctrico tiene, me voy a coger la chuleta aquí, 175 caballos y 270 Nm de par máximo. La realidad es que como el par de este motor se suma al motor de combustión y además se multiplica por la caja de cambios, pues acabas con una cifra de par total de 500 Nm antes de multiplicar por la caja de cambios. Tiene un torrente de chicha este motor, a pesar de ser este coche, a pesar de ser solo un 4 cilindros de esos, que tiene que impresionar, porque 500 es muchísimo. ¿Qué alimenta al motor eléctrico para moverse? Pues le alimenta la batería que os he contado antes, que es de litio, tiene 17,8 kWh brutos y acaba funcionando pues a 400 voltios nominales, que son un poquito menos en realidad, no llega justo a los 400 voltios, pasando toda su electricidad por una electrónica de potencia que va situada justo aquí, debajo del asiento del pasajero, del conductor, perdón, voy a decir, justo donde estaría el pedalier más o menos, está ahí todo el sistema eléctrico más las bombas de calor, el PTC, todo el resto de sistemas que sirven para climatizar la batería y también el habitáculo. Importante, he dicho bomba de calor,
bombas de líquido. No lleva bomba de calor, este coche funciona cuando estás en modo puramente eléctrico con resistencias eléctricas que calientan un fluido y ese fluido calienta el habitáculo. En total, gracias a esta combinación, el coche tiene 328 caballos de potencia máxima con unos bestiales 500 Nm de par máximo a la entrada de la caja de cambios, antes de multiplicarlos por cualquiera de las 8 relaciones del citado cambio automático que tenemos aquí. Las cifras de prestaciones prometen ser buenas, 0 a 100 en 5,8 segundos y un 80-120 que debería recortar, si nuestras predicciones son buenas, los 4 segundos, aunque tenemos pendiente medirlo, claro está. Curiosamente, Mazda ha decidido autolimitar la velocidad del coche a 200 por hora, algo irrelevante en las carreteras españolas, pero tal vez no tanto para un alemán que vaya por la autobahn. El peso del coche en homologación, listo para ser usado con un conductor, algo de equipaje y algo de gasolina en el depósito, es de 2.055 kilos homologados. La versión diésel, si te quedas solo con la de tracción trasera, sin hibridar, baja hasta los 1.890 kilos de homologación, que son 70 kilos más de lo que pesaría un Alfa Stelvio diésel con tracción total y 2 cilindros menos. Podemos decir que está el Mazda alineado con lo esperado porque pesa un poquito más que el Stelvio, pero se alinea con lo que pesa, por ejemplo, un Volvo XC60. El consumo medio de este híbrido enchufable que tenemos con nosotros es difícil de predecir, ya que las homologaciones WLTP mezclan recorridos en modo puramente eléctrico con los de combustión, así que no tenemos ni idea de lo que va a gastar hasta que lo probemos. Sí podemos decir que el coche puede hacer con facilidad más de 50 km en modo puramente eléctrico, con lo que debería de cubrir las necesidades de movilidad urbana diaria que podamos tener en nuestra rutina habitual. ¿Cómo se carga la batería? Tiene un cargador embarcado es este de aquí, 3,7 kilovatios de potencia. No tiene cargador de corriente continua, es normal, porque los coches híbridos enchufables no tiene mucho sentido que los tengas. Si enchufas este a 7,2 kilovatios en unas 2 horas y poco, se va a cargar la batería del todo. Si tienes en el enchufe de casa, en el cargador de pared, en el punto de carga de pared, unos 3,7 kilovatios, te irás a 5 horas. La idea es sencilla. Cada vez que aparques el coche en casa, por la noche lo enchufas y al día siguiente tienes esos 50-60 kilómetros de autonomía puramente eléctrica que te van a permitir utilizar el coche como si fuese un eléctrico puro en esos movimientos al trabajo, al cole y todas esas cosas. ¿Qué más cosas hay por aquí? Hay un montón de cables y hay un montón de trabajo curioso en esta parte trasera del coche, pero sobre todo nos vamos a quedar con este invento, que es un conversor que pasa la corriente continua de la batería, los casi 400 voltios, los convierte en 220 de alterna y los lleva a este enchufe que nos permite enchufar casi cualquier cosa. 1500 vatios podemos enchufar en ese enchufe. Por los pelos no podemos enchufar un secador, casi. Si tenéis uno de 1500 vatios, era malo, el chiste. Un taladro, una sierra de calar, si tiene menos de 1500 vatios lo podéis aprovechar. Me gusta mucho. El horno no llega, el microondas tampoco. Pero me mola esa idea porque te vas al camping y tienes que poner algo enchufado, pues puedes tirar de ahí del enchufe y encima como se alimenta del baterión de litio tienes ahí carga para un rato. Y ahora un repaso de cosas chulas que he visto en el coche que me han molado, que no tenía yo planificadas en el guión para grabar y que os quiero enseñar porque me las han contado y me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, las copelas traseras, la cabeza donde va metido el muelle y el amortiguador trasero, están metidas en unas cazoletas de aluminio que a su vez están montadas sobre una pieza de aluminio que a su vez está agarrada al acero. Aquí hay una mezcla de materiales curiosa para reducir peso y para crear elementos rígidos que soportan el peso del coche. Es un elemento que tenemos aquí, pero es que también lo tenemos en las cazoletas delanteras de la suspensión frontal. Si venís por aquí, me pierdo de Diego, ya lo sé, no pasa nada. Si venís aquí vais a ver, vamos a meter aquí la luz, que también tenemos aluminio en la parte superior del conjunto muelle amortiguador. Todo esto muy pensado y muy bien pensado para mezclar distintos pesos y que tengamos un coche ligero. Concluyo y termino aquí. ¿Qué me ha parecido técnicamente este coche? Si me dijisteis mañana que hiciese un sub de segmento D desde cero, creo que todas las decisiones de ingeniería que se han tomado aquí serían prácticamente las que yo tomaría. Me han llamado la atención muchos elementos y muchos detalles de esos pequeños de ingeniería del detalle, como el uso mixto de materiales en los brazos de suspensión que en mi vida hubiera esperado y que tienen un razonamiento técnico detrás, pero eso también nos ayuda a ver todo el trabajazo que lleva de elementos y diseño fino que suelen llevar los japoneses de Hiroshima cuando se meten a hacer coches. Nos quedan ahora las ganas de probar el coche dinámicamente, que es lo que va a terminar de determinar, valga la redundancia, si el coche cumple todo lo que la plataforma técnica nos hace esperar, pero viéndolo así y sin todavía haberlo conducido,
Es un coche que está al nivel de lo que esperarías, por ejemplo, en un Porsche Macan, voy a decir, ni más ni menos. Es una plataforma a esa altura, así que dinámicamente esperemos que también cumpla. Yo me quedo con ganas, eso sí, y tenía que dejar aquí la píldora portada, de haber visto esta plataforma aplicada a un sedán con las formas del Vision Coupé. Pero mercado y tendencias mandan, y con toda la gente comprando subs en el planeta, lo sensato era lanzar este coche antes que hacer el sedán, claro está. Solo espero que este coche se venda tan bien que Mazda se pueda permitir el lujo de hacer el Vision Coupé. Esto es todo lo que os queríamos contar del CX-60 desde el centro de formación de Mazda. Le tenemos que dar las gracias a Mazda por invitarnos a hacer estas cosas tan chulas que tanto nos gustan en PowerArt, de enseñar técnicas de coches. Sin ellos no sería posible. Y la verdad es que llevamos 5 años ya haciendo estos inventos y experimentos técnicos con Mazda, así que a ver si podemos seguir haciendo más de estos si os gustan, que para eso nos lo tenéis que dejar en los comentarios para contarnos si ver las tripas de estos aparatos os sigue convenciendo. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones sobre la técnica de este coche, sobre cualquiera de las cosas que os he contado, solo tenéis que dejarlas en los comentarios y trataremos de resolverlas. Si yo no sé la respuesta, le preguntaré a los de Mazda e intentaré que me den respuestas claras. No siempre contestan a todo, pero seguramente que si me contestan algo será correcto. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta. Si queréis ver más contenido como este, solo tenéis que rebuscar en el mismo canal y suscribiros si os gusta este formato. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.